Hola a todos, continuamos con el curso de Matplotlib y en este vídeo vamos a ver cómo representar dos curvas distintas en una misma gráfica, en un mismo espacio, en un mismo axis o subplot, pero cada una de las curvas en una escala distinta y marcando la escala para una curva a la derecha, el eje de las Y es a la derecha y para la otra a la izquierda. Esta es la imagen que va a representar. Tenemos una función exponencial, una curva exponencial y otra senoidal. La exponencial tiene la escala, el eje de las Y al lado izquierdo y la senoidal tiene el eje de las Y, sus indicadores, sus tics en el lado derecho. Vamos a empezar con ello, nos vamos a Visual Studio Code, importamos NumPy para los datos. PyPlot, no sé qué toque. Creamos los datasets. Para el eje de las X creamos una variable llamada t que va a consistir en una serie de puntos desde el 0.01 hasta el 10, de 0,1 en 0,1, de 0,01 en 0,01, lo cual nos da 10.000 valores. Luego, para la curva exponencial la creamos de tal forma que es e elevado a t. Y para la curva, para la onda senoidal, es el seno, NumPy, seno de 2 por pi, o sea, la vuelta completa, por t. Para cada unidad de t, una vuelta. Vale. Creamos el fig y el axis, se dice siempre con S. En este caso lo llamamos a x1 plt.subplots. Vamos a crear dos, pero el segundo se crea a partir del primero, con un método especial para hacer desempeña esta función de crear un eje Y a la derecha con una escala independiente del eje Y de este axis AX1 que va a la izquierda, del habitual del de siempre. Vale, color, esto lo definimos de abajo, igual rojo. A x1 vamos a definir las etiquetas set y label. Exp y color, le damos color, que es lo que acabamos de definir. Eje de las X, que me lo salté, a x1.set xlabel. En este caso es tiempo en segundos. Esta es la etiqueta que le vamos a poner. Bien. Y lo que vamos a representar a x1.plot es una gráfica de tipo plot, una gráfica de líneas. En el eje de las X el dataset es t, en el eje de las Y es data 1 y en color el mismo que la etiqueta que definimos, que hemos dicho color. Para el eje de las Y definimos unas etiquetas y le asignamos un color, que es este rojo, pues la curva la vamos a representar en el mismo color. Y ahora vamos a crear el axis 2, pero con este método especial que es a partir de la x1, y este nuevo axis vemos que se genera a partir del primero. A x2 es igual a x1 punto, y aquí twin x. Este twin x significa que se crea si lo cogemos literalmente, un mellizo
en el lado de las X. O sea, un mellizo que comparte el eje X. El que va a ser distinto va a ser el eje Y, que va a pasar al otro lado. Y a este le ponemos un color azul y le definimos los mismos parámetros que otro set y label. En este caso es seno, función seno, y como color igual le ponemos lo mismo, color, porque hemos redefinido la variable color y ahora es blue. Bien, ax2.plot, una curva que nos va a dibujar. En el eje de las X los datos son los valores de la variable t, en el eje de las Y es los data2, que es el seno de t, bueno, 2pi por t. Y del mismo color que hemos dado a las etiquetas de este access2. Y por último, unos tick params, axis, el eje es Y, y a ese eje un label color del mismo color. Cerramos. Y con esto estaría. Hacemos un tick layout. Le decimos plt show y ejecutamos. Y aquí tenemos nuestras gráficas, nuestras dos curvas. Vemos la onda senoidal en azul, con su etiqueta en azul y su escala en el eje de las Y's al lado derecho, y vemos nuestra línea, nuestra curva exponencial representada en el eje de las Y's a la izquierda, pero aquí hay un fallo, y es que vemos que este color de las etiquetas del eje de las Y's para el axis 1 no es el mismo que el de la curva, y dije que iba a ser el mismo, y sin embargo no lo es. Set y label, y es porque me he olvidado xlabel de poner el tick params en este caso. Lo copio y lo pego. Definí el color de la label de la etiqueta, que es exp. Definí el color de la curva de la x1 plot, que es esta, la curva, pero se me olvidó usar el tick params para definir el color, y en este caso además es así, tal cual, copiado y pegado, solo que en vez de x2 a x1. Ejecutamos y ahora ya vemos que las etiquetas del eje de las Y's para la x1 a la izquierda es el mismo que el de la curva, y el de la etiqueta con el nombre del eje, del axis. Y esto es todo.